Dios le bendiga, queridos hermanos, y también a aquellos hermanos que están allí en el video, sintonizándose, y este video que estamos compartiendo por la gracia de Dios para que en este día de oración que tenemos los martes en nuestra iglesia, también compartamos un breve tema acerca de un principio fundamental que tenemos que aprender los creyentes, que es el principio de atar y desatar. Algo que a veces no lo aplicamos realmente en nuestra vida devocional, no lo aplicamos en nuestras oraciones, y es algo que el Señor dejó muy claramente establecido. Vamos a leer en Mateo capítulo 16, el verso 19. Mateo 16, verso 19. Una vez más les digo a los hermanos aquí presentes, si hay una pregunta, recuerden que este es un breve estudio, hagan la pregunta, levanten la mano y pregunten su inquietud relacionada con el tema que estamos tratando. Lo mismo a los hermanos que están viendo por el Facebook, dejen en su comentario allí su pregunta y luego le vamos a estar respondiendo. Mateo 16, 19 dice de la siguiente manera, dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Bueno, aquí encontramos un verso muy importante que el Señor Jesús le dejó a su iglesia, a todos nosotros también, que necesitamos aprender esto y aplicarlo en nuestra vida, porque Él nos da una enseñanza práctica. Recuerde que todo lo que el Señor Jesús dejó establecido en los evangelios, y también la revelación que han tenido los apóstoles, como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, y también lo relatan en sus cartas, nos tiene que a nosotros llevar a la conclusión de que todas estas cosas no están allí puestas al azar o por casualidad, no. Todas estas cosas son de carácter práctico para que nosotros las llevemos a cabo. Esto no es para una época en particular de la historia. Hay quienes sostienen dentro del espectro cristiano de que, por ejemplo, los dones, como los dones de sanidad, los dones de milagros, los dones de profecía, los distintos dones que encontramos en las Escrituras, ya no son más para nuestros días. Esa es una afirmación de gente que ha tenido muy poca experiencia a través de los dones, y precisamente porque no han tenido una experiencia positiva, entonces niegan la existencia de estos dones. Simplemente ellos dicen de que, bueno, que estos dones eran para un tiempo particular de la iglesia. Eran esos dones manifestados, según ellos, en la vida de la iglesia primitiva. O sea, lo que encontramos en Hechos de los Apóstoles, o lo que encontramos en los Evangelios, donde Jesús sí sanaba enfermos, resucitaba muertos, echaba fuera demonios. Entonces, todo este tipo de manifestaciones del Espíritu de Dios, entonces este tipo de creyente lo encajona o lo pone en un tiempo en particular de la historia de la iglesia. Y sin embargo, nosotros encontramos de que todos estos dones y principios espirituales son de total actualidad. O sea, nosotros en la práctica nos hemos dado cuenta, hemos aprendido y hemos creído de que estas escrituras han sido dejadas para que nosotros las usáramos y las pusiéramos a la práctica. Entonces íbamos a ver los resultados, y así ha sido. Yo personalmente he visto las manifestaciones de los dones de Dios de un aspecto positivo. Lo hemos visto enfermos sanarse, endemoniados liberarse, y hemos visto cómo Dios está confirmando su palabra precisamente con resultados, con efectividad. Y nos damos cuenta entonces de que estos dones y estas enseñanzas, instrucciones, no están resumidas para un tiempo en particular de la iglesia, sino que son para hoy en día también. Y esta es una instrucción que le deja el Señor Jesús aquí a sus discípulos. Se dirige al apóstol
Pedro en primer lugar, diciéndole: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que te atares en la tierra será atado en los cielos. Pero no solamente esto era algo para Pedro, era para la iglesia. O sea, la iglesia tiene la autoridad y el poder para atar y para desatar. Ahora, la pregunta es: ¿en qué momento hay que atar y en qué momento hay que desatar? La otra pregunta sería: ¿qué cosas hay que atar y qué cosas desatar? Entonces, vamos a estar analizando esto con el favor de Dios. Vamos a estar mirando algunos versos de la Escritura. Sabemos que los hijos de Dios somos llamados a deshacer las obras del diablo. O sea, tampoco no es una instrucción para el pasado, para la iglesia primitiva. El reino de las tinieblas sigue teniendo vigencia hoy en día, y por lo tanto nosotros tenemos que echar mano de las armas espirituales. Vamos a leer también 1 de Juan 3:8. Yo voy a pedir que alguien que lo pueda encontrar lo lea, por favor. 1 de Juan 3:8. A ver si me ayudan. 1 de Juan, primera carta del apóstol Juan. ¿Lo encontraron? ¿Qué dice? A ver. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Vamos a leer el 9 también. El 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. Gracias, hermano. Ahí encontramos entonces que una de las cosas que vino a hacer Jesús es deshacer las obras del diablo, ¿sí? Pero recordemos que Jesús estuvo en un ministerio público de alrededor 3 años y medio. ¿Qué significa eso? Que él a los 30 años de edad comenzó a predicar el evangelio del reino de los cielos, y comenzó a predicarlo con poder, precisamente deshaciendo las obras del diablo. Para eso vino él, para deshacer todo lo que el enemigo había hecho. ¿Y qué es lo que el enemigo había hecho? Nuestro enemigo había hecho, era precisamente sembrar el pecado en la humanidad, sembrar el pecado en este mundo, en este universo que Dios había creado perfecto. Bueno, esas son las obras del diablo. Su obra principal fue esa, pero de ahí también surgen distintas manifestaciones de estas obras del enemigo. El odio, el rencor, los daños, las maldades, la violencia, los crímenes, todas estas cosas son obras de Satanás, obras de los demonios. Y Jesucristo vino para deshacer esas cosas. También el diablo vino a sembrar no solo la muerte, sino que la enfermedad, que es la que conduce a la muerte. Así que la enfermedad es una obra de Satanás, ¿sí? El diablo vino para sembrar la locura, sembrar la depresión, la angustia, la ansiedad. Vino para desesperar a las personas, para arruinarles la vida. Y precisamente Jesús vino para hacer todo lo contrario. Él dijo que Satanás había venido para robar, para matar, para destruir, pero él había venido para traer vida y vida en abundancia. Así que entonces nosotros, como discípulos del Señor Jesús, al ver que él ya terminó su ministerio público aquí en la tierra a la edad de 33 años y medio, ya sabemos todo lo que ocurrió. Él murió en la cruz precisamente para consumar su victoria sobre Satanás y sus huestes, su victoria sobre el pecado, condenando, ¿verdad?, allí a Satanás a una derrota única y total. Sí, Satanás ya fue derrotado. ¿Por qué? Porque la naturaleza satánica se terminó cuando Jesús ofreció su cuerpo, su vida en la cruz para morir. Y esa era la forma como se obtuvo una victoria sobre el cuerpo de pecado. Jesús adquirió ese cuerpo de pecado, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, lo asumió, ¿verdad? Pero sin pecado, pero sí todos los pecados nuestros fueron depositados sobre él. Y de esa forma, de esa manera, Jesús se hizo pecado, se hizo maldito, pendiendo de la cruz y dando su vida por cada uno de nosotros. Cuando él murió, obtuvo la victoria sobre esa naturaleza caída, sobre esa naturaleza de pecado, llevando a esa naturaleza de pecado que él voluntariamente adquirió a la muerte. Amén.
Entonces ahí vino la victoria de Jesús sobre el pecado. Pero Él, dice la Biblia, fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos, y luego de aparecerse en varias ocasiones a sus discípulos, dice la Escritura de que Él ascendió a los cielos, donde Él ahora está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Eso enseñan las Escrituras. Pero ahora el ministerio que había comenzado Jesús allí, en ese ministerio público, la iglesia lo ha continuado. Es más, la iglesia tiene el privilegio y el deber de continuar el ministerio que el Señor comenzó en su vida, aquí en este plano terreno. Entonces, hoy en día nosotros estamos continuando con esa obra que Jesús comenzó durante su ministerio público. Seguimos de una forma o de otra deshaciendo las obras del diablo. Esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es predicar el Evangelio de Jesucristo, que significa buenas nuevas de salvación. Salvación para que los hombres reciban ese don inmerecido que les va a llevar al cielo. Es salvación para que sean libres y perdonados de sus pecados. Cuando alguien cree en el mensaje del Evangelio, entonces es salvo. Y de esa forma, de esa manera, la iglesia continúa esa misión que dejó el Señor establecida. Por eso el Señor dijo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer y estamos haciendo por la gracia de Dios. Amén. Entonces, tenemos que predicar el Evangelio, y cada vez que lo predicamos al Evangelio estamos deshaciendo las obras del diablo. Cada alma que se arrepiente es una victoria sobre el reino de las tinieblas. Es dejar libre a un cautivo de los demonios. Porque las personas sin Cristo están cautivas, están presas espiritualmente hablando. Presas de angustias, de enfermedades, del pecado, de adicciones, etcétera, etcétera. Están esclavizadas. Pero el mensaje liberador de Jesucristo las hace libres. Por eso Él dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Entonces nosotros continuamos ese trabajo. Pero eso nos debe enfocar mejor en cómo utilizar las armas y las herramientas que Él nos ha dejado para hacer efectivo este trabajo. Así como efectivamente Él lo llevaba a cabo en su ministerio público. Jesús echaba fuera demonios, sanaba enfermos, resucitaba muertos, predicaba el Evangelio del reino de los cielos, y eso es lo que la iglesia debe de hacer hoy en día también. Hoy siguen existiendo enfermedades, siguen existiendo demonios, sigue existiendo el pecado, hay pecadores que tienen que oír el mensaje del Evangelio. Así que la iglesia de Jesús no se puede cruzar de brazos, tiene que seguir deshaciendo las obras del diablo. Amén. Así que no hay que perder el tiempo en actividades improductivas para el reino de Dios. Hoy en día nosotros tenemos que usar bien nuestro tiempo y usar bien todas las cosas que el Señor nos dejó establecidas para que usemos. Entre esas cosas es lo que acabamos de decir, lo que comenzamos esta lección, que es el principio de atar y de desatar. Todo lo que atares en los cielos será atado en la tierra. Todo lo que desatares en los cielos será desatado en la tierra. Amén. Entonces, Jesús nos deja esta comisión a cada uno de nosotros. Recuerden que también el Señor Jesús dijo: vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y será bautizado será salvo. El que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren algo mortífero no les hará daño. Pondrán sobre los enfermos sus manos y estos sanarán. Eso lo dice allí en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versos 15 al 18. O sea, ahí tenemos una encomienda del Señor. Estas cosas las tenemos que hacer. ¿Qué cosas, pastor? La que el Señor Jesús mandó que se hicieran. Estas señales van a seguir a los que creen. ¿Y quiénes son los que creen? Nosotros. Nosotros somos los que tenemos que predicar el Evangelio. Dice: el que cree y sea bautizado será salvo, y estas señales seguirán a los que creen.
echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y bebieren algo dañino no les hará daño, y pondrán sobre las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Amén. Ahora la pregunta es, ¿estamos haciendo eso nosotros? ¿La iglesia en general está envuelta en ese trabajo? ¿Todo el mundo está predicando, todo el mundo cristiano está predicando de esta forma y de esta manera? ¿O se está entreteniendo en otras cosas? ¿O estamos enfocándonos en una actividad social? ¿Estamos enfocándonos en ver cómo pasar nuestra vida cristiana de la mejor forma o manera? De sentirnos más cómodos, de sentirnos quizás más ilustrados, más conocedores, más sabios, ¿sí? Y todas estas cosas, por cierto, no son malas. La sabiduría es muy buena de adquirirse, ¿verdad? Y sentirse mejor y pasar una buena vida no está mal. El problema es que si nosotros ponemos como prioridad estas cosas por lo que el Señor dejó establecido, entonces allí estamos fallando. Tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que sanar los enfermos en el nombre del Señor Jesús. Echar fuera los demonios. Amén. Deshacer las obras del diablo. Pero pastor, entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hacemos estas cosas? Que son cosas que no son, son cosas abstractas, no las podemos tocar ni ver. Podemos nosotros relacionarnos con el pecador, lo podemos ver y lo conocemos. Y con seguridad vamos a entrar en contacto con el mundo de tinieblas. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros tenemos contacto con las personas que no conocen el Evangelio, de alguna forma, de alguna manera, vamos a entrar en contacto con el mundo espiritual de maldad. Todas las personas, en algún sentido, están tomadas por espíritus o están gobernadas en algún grado, influenciadas por estos espíritus de maldad que están rigiendo el mundo entero. No hay que pensar o creer de que este mundo está prosperando y cada día va a ser mejor. Esa es una ilusión. Es algo que Satanás ha tratado de influir en este mundo y lo ha conseguido en gran manera en la sociedad actual, haciendo creer de que porque la ciencia avanza, porque hay grandes adelantos, entonces el mundo va a ser un día mejor. Nada de eso, queridos hermanos. El mundo no va a mejorar. El mundo va a seguir empeorando en su carácter, en su maldad. Va a seguir empeorando en muchas formas y maneras. ¿Por qué? Porque Satanás es el que está a cargo detrás de este mundo. Es el que está detrás de bambalinas. Es el que está detrás de gobiernos, de sistemas. No solamente sistemas políticos, sino también religiosos. Entonces, este mundo está entregado al reino de las tinieblas. Y somos nosotros los que nos tenemos la tarea de alertar a la gente, de predicar el Evangelio, repito una vez más. Así que tenemos que obedecer al Señor y no a líderes incrédulos. Escuche, querida hermana, querido hermano, porque quizás usted ha tenido la oportunidad de escuchar la palabra de incredulidad de bocas de supuestos líderes cristianos que sencillamente tratan de desalentar todas estas actividades que nosotros estamos mencionando ahora, diciéndoles de que esas son cosas del pasado, de que no hay enfermos que sanar, como si la enfermedad no existiese. De hecho, la pandemia que se está viviendo es un claro ejemplo de que los virus aparecen nuevos cada día y se multiplican, y todo el reino de maldad se está derramando sobre esta sociedad, sembrando temor, miedo, terror en las personas, de enfermarse, y todo eso aparejado a una serie de circunstancias que llevan a las personas a dudar de todo. Así que vivimos un tiempo muy difícil. Por eso, y más que nunca, tenemos que echar mano de estos principios espirituales. Tenemos que aprender a atar y desatar en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo otros versos más. Les invito a leer su Biblia en Lucas capítulo 18, el verso 1. A ver qué dice. Lucas 18, el verso 1. También refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Es esto? Sí, está bien, es acerca de la necesidad de orar. Es algo que nosotros tenemos que llevar a cabo, la oración.
¿Cómo nosotros vamos a atar y desatar? Esa era la pregunta que habíamos hecho antes, la habíamos planteado. Es precisamente orando. Orando. Orando no es tomar solamente una actitud de ruego, ¿sí? De poner las manos como un santito, ¿sí? O ponerlas así, ¿verdad? Y sencillamente una actitud humilde y empezar a hacer algún tipo de oración, algunos llamándoles rezos. No. Orar significa hablar. Hablar, tener una relación con Dios de comunicación. Pero no solamente con Dios podemos orar, también nosotros tenemos que orar para nosotros mismos. Por ejemplo, David, salmista, él dice: alaba alma mía a Jehová. Él estaba orando y le está dando una orden a su alma. No le está diciendo: te adoro, Jehová. Está dándole una orden a su alma. Ya ve como el alma que no quiere buscar a Dios. Entonces David la tenía que conducir, la tenía que llevar a adorar a Dios. Y él estaba orando de esa manera, no estaba orando con Dios, él estaba hablando con su alma. ¿Me explico? Entonces, él estaba orando. También nosotros podemos orar no solamente a Dios y hablarle a nuestra alma, sino también le podemos hablar a las cosas. Jesús, en una oportunidad donde había una tormenta que amenazaba hundir la embarcación en la que él estaba y sus discípulos, reprendió a la tormenta. Y la tormenta enmudeció. Le dijo: calla, enmudece, y se hizo la bonanza. Se desapareció la tormenta. La tormenta obedeció. ¿Por qué? ¿Porque Jesús le pidió al Padre que eliminara la tormenta? No. Jesús no le dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, mira, estamos aquí, se va a hundir la barca, vamos a perecer, sálvanos, por favor, mueve tu mano, haz algo con estas nubes y esta tormenta y este huracán que está soplando y nos está amenazando de hundir. Jesús no oró así. ¿Qué hizo Jesús? Habló a la tormenta. Orar es eso, hablarle a la tormenta, hablarle al alma, hablar a las circunstancias y, ¿por qué no?, hablarle al enemigo. Hablarle al enemigo es atarlo en el nombre de Jesucristo. Hablarle al enemigo es rechazarlo, reprenderlo, limitarlo. Por eso nosotros tenemos que aprender a hacer estas cosas. Amén. Por ejemplo, si siento síntomas de una enfermedad, no voy a aceptar la enfermedad en mi cuerpo. El cristiano no debe de aceptar nunca una enfermedad en su cuerpo. ¿Qué va a hacer? ¿Va a orar? Sí, va a orar. ¿Y cómo oraremos, pastor? Vamos a Dios y le decimos: Dios mío, ten misericordia, mira que siento fiebre y estoy tosiendo fuerte, mira que me duele la cabeza, me duele el cuerpo, me duele aquí, yo temo que sea coronavirus, ten misericordia de mí, oh Diosito. A Dios no le agrada ese tipo de oración. La oración correcta no es pedirle a Dios que nos cure, sino hablarle a la enfermedad, al síntoma que sentimos, atarlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Amén. Hablarle a la enfermedad, si es un dolor, si es una gripe, si es el COVID-19, si es una infección. Usted háblele a la infección y diga: la infección yo te ato en el nombre de Jesús y te echo fuera de mi cuerpo. Eso es orar. Eso es atar a la enfermedad. Pero ¿para qué tengo que hablarle así? ¿Que le voy a atar? ¿Qué voy a conseguir? Jesús, que dijo que todo lo que atares en la tierra será atado ¿en dónde? Sí. En el cielo. O sea, el cielo va a confirmar lo que yo declaro acá en la tierra. Amén. Somos creyentes, tenemos que creer lo que el Señor dejó establecido. Y si lo creemos, lo vamos a llevar a la práctica. Por eso nosotros tenemos que atar la enfermedad. No solamente en nuestros cuerpos, cuando notamos que se está enfermando o algo sucede en nuestro cuerpo, en las enfermedades que pueden afectar a nuestros hijos, a los demás. Atamos la enfermedad, la echamos fuera, la reprendemos. Recuerde que detrás de cada enfermedad hay un espíritu obrando de parte del enemigo. ¿Para qué? Precisamente para destruir, para robar la salud, robar la paz. Entonces ahí está el enemigo detrás de esa enfermedad. Dios no es el que pone la enfermedad. Dios no es el que provocó la enfermedad. No es la voluntad de Dios que alguien esté enfermo. Eso es otra mentira diabólica
que el enemigo ha sembrado en la mente de las personas y aún de líderes creyentes que enseñan este tipo de cosas diciendo que podemos glorificar a Dios con la enfermedad. Lo único que glorifica a Dios no es la enfermedad en el cuerpo, lo que va a glorificar a Dios es la sanidad de la enfermedad. Eso le trae gloria a Dios, pero no glorifica a un creyente enfermo a Dios porque está enfermo. Oh, he mantenido la fe en medio de la enfermedad, me estoy muriendo, agonizando, pero aquí sigo teniendo fe. Gloria a Dios si tienes fe, la fe que salva, pero estás creyendo de una manera errónea y equivocada, confesando de esa forma y de esa manera negativa la obra de Dios a tu favor, porque la Biblia dice que por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Y nosotros tenemos que creer que la enfermedad no la puso Dios en nosotros, sino el enemigo. Y entonces vamos a atar en el nombre de Jesús a esa enfermedad y la vamos a echar fuera. Amén. ¿Por qué atarla? Porque cuando usted ata algo, lo limita. Lo deja impedido. Y ese espíritu hay que atarlo. Por eso nosotros tenemos que atar esos espíritus. No solamente de enfermedad. Espíritus de temor, miedo, terror. Hay personas que no pueden dormir por la noche. Hay personas que viven atemorizadas. Hay personas que le tienen miedo a todo. La claustrofobia, por ejemplo, eso es un espíritu que está acosando a muchas personas que no pueden subirse a un ascensor porque se sienten enclaustrados ahí. Eso se llama claustrofobia. Fobia, es una fobia estar en un lugar cerrado. Eso es un espíritu de enfermedad. Y ese espíritu de enfermedad se va cuando nosotros lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Amén. El cáncer es un espíritu de enfermedad. El SIDA es un espíritu de enfermedad. Muchas enfermedades son espíritus de enfermedad. No todas las enfermedades son ocasionadas directamente por un espíritu, porque, por ejemplo, si yo salgo con 10 grados bajo cero, en camisa nada más, es muy probable que me agarre una pulmonía. Amén. Pero esa pulmonía va a ser causada por mi negligencia y no por un espíritu de enfermedad. Se van a afectar mis órganos respiratorios, mis bronquios, mis pulmones. ¿Pero por qué? Por tomar el aire frío, demasiado frío, y eso va a causarme un perjuicio orgánico. No porque un demonio vino a afectar mi cuerpo, sino que fue una negligencia mía. Amén. Pero yo quiero decir con esto que siempre, en general, detrás de alguna enfermedad hay un espíritu que hay que atar en el nombre de Jesús y echarlo fuera. Porque cuando nosotros lo atamos aquí en la tierra en el nombre de Jesús, en los cielos se va a confirmar. Amén. ¿Y quién ata en los cielos, pastor? Los cielos están poblados por ángeles de Dios. No es solamente el Espíritu Santo el que está obrando a nuestro favor, sino que también los ángeles de Dios son ángeles ministradores, no informa el escritor de la carta a los Hebreos. Son espíritus ministradores de la iglesia que le ministran a usted, a mí, y están expectantes a sus palabras, a las palabras del creyente, a las palabras de la iglesia. Si nosotros con autoridad y fe atamos algo acá en la tierra, esos ángeles lo atan en el cielo. Amén. ¿Sí me explico cómo funciona esto? Por eso es tan importante para nosotros aprender estos principios espirituales de atar y de desatar. Así que Mateo 18, 18 y 19, ¿qué dicen? Vamos a leer unos versos más. Dije que iba a ser breve. Si alguno lo tiene, lo lee. Mateo capítulo 18, versos 18 y el 19. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Ponernos de acuerdo en la oración. La oración de dos o más es poderosísima. Dice aquí el segundo verso, el 19. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración,
mi Padre que está en el cielo se lo dará. Amén. Entonces, ya ve como el atar y el desatar tienen poder, pero cuando atamos y desatamos en unión con otros hermanos es más poderoso. Por eso es el poder que tiene la oración en grupo, en conjunto. Algo que a veces los creyentes no valorizan. Por ejemplo, la reunión de oración de la iglesia. Y esa debe ser una de las reuniones más importantes de la iglesia, en donde vamos a tener la oportunidad de orar por los enfermos, de atar esos espíritus de enfermedad, de echarlos fuera. Amén. Y entonces, allí el principio se va a manifestar. Tenemos que atar y desatar. O sea, indefectiblemente esto que va a ser atado en la tierra va a estar confirmado en el cielo. Así que todo esto debería a nosotros estimularnos, ¿sí?, a ejercer este don maravilloso, este poder que está dispuesto para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esto está dejado por Dios para nosotros. El Señor nos revela estos principios. No es que un pastor X o una iglesia X nos está diciendo que hay que hacer estas cosas. El mismo Señor nos está instruyendo. Así que nosotros tenemos que ver de poner esto por obra, queridos hermanos. Todo lo que atamos en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatamos en la tierra también va a ser desatado en el cielo. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Bueno, ya sabemos, pastor, que tenemos que atar cosas acá en la tierra. Hay muchas cosas que atar, las cosas negativas, las circunstancias, ¿sí?, las cosas que nos suceden y vemos los problemas y las dificultades, especialmente cuando detectamos o alcanzamos a discernir que estas cosas negativas están sucediendo porque es el enemigo que las está provocando. Amén. Entonces uno tiene que aprender a discernir las cosas espiritualmente. Nosotros tenemos esa capacidad de discernir. Dios nos ha dado, ha puesto en nosotros espíritu, y es ese espíritu el que puede discernir. El espíritu humano vivificado por el Espíritu Santo puede desarrollar ese don de discernimiento espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a aprender a discernir las circunstancias, discernir los tiempos, discernir el carácter de las personas, discernir las cosas espirituales, lo que está detrás de lo que ven mis ojos. ¿Se dio cuenta cuántas personas engañadas hay en este mundo? Quizás usted alguna vez fue engañado, porque no pudo ver más allá. Quizás fue una cara bonita que le dijo algo bonito que usted quería oír. Quizás fueron unas palabras dulces, suaves. Quizás fueron algunos ofrecimientos muy maravillosos y usted los terminó creyendo porque no pudo discernir lo que había más allá de los ojos. ¿Me explico? Y después resulta que comprobó que no era tal como parecía. Que no. ¿Por qué? No todo lo que brilla es oro. ¿Sí? Entonces, después se descubre la verdad. Y ahí viene la decepción. Ahí viene el problema. Entonces ya viene, cuando viene la decepción, la incredulidad. Porque después ya no se cree en nada ni en nadie. Y eso tampoco es bueno. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros tenemos que desarrollar esas aptitudes, habilidades espirituales, esos dones que Dios nos ha dado. Discernir si detrás de algo que está oponiéndose, resistiéndonos a nosotros, nuestro avance personal, a nuestro desarrollo espiritual, o de cualquier forma, en nuestra vida financiera, en nuestra vida de negocio, en nuestra vida laboral, hay algo que nos impide avanzar. Vamos a poner en práctica el discernimiento espiritual para ver si es el enemigo que está impidiendo ese desarrollo, impidiendo el desarrollo de ese negocio. Amén. Entonces, cuando uno detecta que es el enemigo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a atar al diablo en el nombre de Jesús. Le va a dar una orden. Y es muy importante que este tipo de oración se haga de manera agresiva y también de manera audible esa oración. Porque esto es una oración, darle una orden a Satanás, a los demonios, como dije al comienzo. Pero lo tenemos que hacer audiblemente.
¿Qué significa hacer audiblemente? Expresarlo en alta voz. ¿Y por qué, pastor? Si Dios escucha todas las cosas. Sí, Dios escucha todas las cosas, pero también nuestra oración va dirigida hacia alguien que la tiene que escuchar. Si es una tormenta, la tiene que escuchar. Si es una enfermedad, la tiene que escuchar esa oración que hacemos. Si es un demonio, también tiene que escuchar. Y si usted se está dirigiendo a un demonio de enfermedad, a un demonio que está poniendo un obstáculo en su vida, usted tiene que hacerse oír en alta voz. Amén. No se puede reprender un demonio con el corazón. Ah, no, yo pastor oro con el corazón. Qué bueno que usted puede orar con el corazón, mantenga comunión con Dios con el corazón, pero con el corazón no se echan fuera demonios. Con la palabra se los echa fuera. Amén. Con la palabra echamos fuera la enfermedad. Es la palabra de fe la que hace la obra. Nosotros tenemos que declarar la palabra de manera audible, que la enfermedad escuche claramente que le estamos dando una orden de retirada, que los demonios escuchen que le estamos ordenando y lo estamos atando. Ellos tienen que escuchar. La maldición, escuche, la maldición que llega a llevarse a cabo es la que se hace oír. Los brujos saben eso, de que si maldicen a alguien va a ser efectiva esa maldición cuando se lo hacen oír a la persona que es destinada a recibir esa maldición. Es muy importante que cuando uno echa fuera un demonio, echa fuera una enfermedad, en el nombre de Jesucristo, se haga oír, que la enfermedad escuche, que el demonio escuche. Amén. Pero pastor, entonces hay demonios en todos lados. Y lamentablemente yo quiero decirle que vivimos en un mundo infectado por estos espíritus que están controlando la sociedad. Hogares, familias, pueblos, ciudades. Espíritus que están corrompiendo, que están dañando. Y esos demonios usted los tiene que echar fuera en el nombre de Jesús. Ah, bueno, pero esos a lo mejor están en otros lugares, en otras casas, en otras ciudades. Yo donde vivo está todo muy bien. ¿Por qué no mejor poner en ejercicio el don de discernimiento espiritual? ¿Por qué no analizar por qué no podemos progresar en la vida? ¿Por qué no analizar por qué mantenemos un estado de salud bajo? ¿Por qué no analizamos por qué las finanzas no nos rinden? ¿Por qué no analizamos por qué nos pasa lo que nos pasa y nos sucede lo que nos sucede? Probablemente hayan espíritus de maldad detrás de todas esas cosas y nosotros lo estamos aceptando como algo natural. Y ese es otro grave error. Cuando la gente solamente relaciona los inconvenientes de la vida, los fracasos, las derrotas, con que bueno, son cosas que pasan y ya. No, hermano. Muchas de esas cosas negativas que nos pueden pasar en nuestra vida son provocadas por demonios. ¿El diablo a qué vino? ¿Cómo? Robar, matar y destruir. Entonces, si esa es su especialidad y su reino de tinieblas se encarga de esas cosas, ¿por qué usted cree que no van a afectarle de alguna forma a usted o a los suyos? El diablo va a buscar toda ocasión de provocar daño. Los demonios para eso han sido enviados. Entonces nosotros tenemos que analizar, discernir espiritualmente por qué nos sucede lo que nos sucede. ¿Por qué una enfermedad viene detrás de otra? Y quizá alguno de los que me está viendo está sucediéndole eso en su vida, en donde va al médico y le detectan una enfermedad, le dan un tratamiento, se supera parcialmente, pero ya surge otra cosa y luego reaparece la enfermedad y luego otra y se complican las cosas y detrás de la enfermedad también viene un problema financiero porque ya se gastó dinero, se perdió el trabajo, se chocó el carro, un montón de cosas negativas, se perdió el dinero, lo despidieron. En fin, un montón de cosas que a veces no tienen explicación lógica de cómo se suceden una detrás de otra. Parece una catarata de cosas negativas en la vida de las personas y a veces las personas siguen pensando, diciendo, bueno, esto es lo que la vida me brinda. No, no es lo que la vida les brinda, es lo que el demonio quiere hacer con las personas, robar, matar y destruir. Pero Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Así que no hay que darle el gusto al diablo.
Hay que atarlo en el nombre de Jesús. Hay que echarlo fuera en el nombre de Jesucristo. Hay que oponerse a las obras de las tinieblas. Hay que destruirlas en el nombre de Jesús. A la Biblia nos dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, pongamos por obra estas cosas. Usemos la fe. Hablemos con fe. Entonces, tenemos que atar y desatar en el nombre de Jesús. ¿Qué cosas desatar? Así como atamos, también desatamos. Cada vez que atamos algo, queridos hermanos, si usted ata una oposición del enemigo en contra de sus finanzas, luego de haber atado con fe y echado fuera esa oposición en el nombre de Jesús, desate la bendición, desate las finanzas, desate la prosperidad en el nombre de Jesucristo. Desate la salud en su hogar. Desate la salud sobre sus hijos. Desate la paz. Desate la armonía. Desatemos las cosas buenas que Dios nos ha dado para que nosotros las usemos. Pero Dios no solamente que envía las cosas buenas para que las usemos, sino que también nos está pidiendo que aprendamos a desatarlas, que aprendamos a usar la autoridad que nos ha dado como hijos de Dios. Así como atamos las cosas negativas, tenemos que aprender a desatar lo que Dios nos ha dado. Pero ¿por qué Dios, si Él es todopoderoso, ya no nos da y las disfrutamos las cosas? Claro, Dios nos da las cosas, pero también quiere enseñarnos estos principios espirituales para llevarnos a nosotros a crecer espiritualmente y no solamente prosperar nosotros mismos, sino ayudar a otros a que prosperen, enseñándoles estos principios que vamos aprendiendo, comunicando, haciendo estas obras, viendo que los demás vean lo que estamos haciendo en el nombre de Jesucristo, para que ellos se estimulen y se alienten también a atar demonios en el nombre de Jesús. Una vez alguien me dijo: pero pastor, yo he escuchado tantos predicadores, pastores que atan demonios y cada vez hay más sueltos. Si los han atado, entonces ¿dónde quedaron? Tiene razón usted, le dije. Los demonios se atan, pero lamentablemente las actitudes negativas de los creyentes los desatan, los dejan libres nuevamente. ¿Me explico? ¿Qué quiere decir? Que usted puede atar esos demonios, pero si usted después toma una actitud negativa, si usted, por ejemplo, echó fuera un espíritu de enfermedad de su cuerpo, Señor cumple su palabra y quedó libre usted de la enfermedad. Pero al otro día se levanta, y porque se levantó con un pequeño malestar, dice: sigo enfermo. ¿Qué está confesando? La enfermedad. La enfermedad está dándole lugar a usted, esa enfermedad, y vuelve. ¿Me explico cómo se desatan los espíritus que usted mismo ató? Por eso muchas personas aplican estos principios, pero a medias. O sea, usan una fe parcial. O sea, atan una enfermedad, atan un demonio, lo echan fuera, el demonio se va, pero el demonio quiere volver siempre. Un espíritu siempre va a querer volver a una casa en la cual estaba acostumbrado a habitar. Una legión de demonios estaba en el Gadareno, dice la Escritura, y Jesús los echó fuera a todos. Era una legión de demonios. Pero los demonios, cuando Jesús los echó fuera, le pidieron por favor ir a un hato de cerdos, o sea, un grupo de cerdos. Porque los demonios quieren un cuerpo. Los demonios quieren una casa. Los demonios son seres espirituales incorpóreos. ¿Qué quiere decir incorpóreo? Que no tienen cuerpo. Entonces, estos seres espirituales de maldad que están en este plano terrestre, los demonios no son ángeles, jerarquías angelicales. Los demonios son espíritus inmundos de enfermedad y de otros caracteres. Son todos espíritus que están pululando los aires. Esos demonios quieren cuerpos, quieren habitar un cuerpo, quieren estar en un cuerpo. ¿Y por qué, pastor, quieren estar en un cuerpo? Porque de esa forma, a través de un cuerpo, ellos se manifiestan en este plano material. ¿Cómo se manifiesta la enfermedad en una persona?
cuando está en ese cuerpo, cuando lo habita. Entonces, ese espíritu de enfermedad tiene la ocasión, si hay un cuerpo donde manifestarse, de trascender, de hacerse ver, de contagiar a otros, si fuera el caso de una enfermedad infecciosa, como esta pandemia. Esto es un espíritu de enfermedad que está acosando a este mundo en la actualidad. Esta pandemia está generada por un virus, pero ese virus, detrás de ese virus, son espíritus de enfermedad, son demonios, espíritus inmundos de enfermedad, y hay que atarlos en el nombre de Jesús. Por eso es tan importante que nosotros como iglesia aprendamos a atar y desatar. Amén. Voy a dar una ilustración más y terminamos por hoy. Vamos a leer Juan capítulo 11, verso 44. A ver, ¿quién me ayuda? Juan 11, verso 44. ¿Sí? Y aquel que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Amén. Se trata de Lázaro, ¿recuerda la historia? ¿Sí? Lázaro estaba sepultado, atado las manos y los pies con vendas. O sea, lo envolvían con ataduras. No vamos a explicar ahora ese proceso porque lo que nos interesa destacar es esto. Era un muerto vendado, atado, envuelto en ataduras. Y entonces el Señor se para delante de aquel sepulcro, manda a quitar la piedra, cubría la entrada de esa cueva en la ladera de aquella colina. Entonces Jesús habla y dice: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto, dice la Escritura, se incorporó, se levantó y vino caminando. ¿Pero cómo vino? Como una momia, ¿sí? Atado. Resucitó, estaba vivo, pero tenía ataduras. Jesús fue y lo desató. ¿Qué dijo Jesús? Desátenlo y déjenlo ir. A los que estaban ahí les dijo: desátenlo. No fue él a quitar las ataduras, enseñándonos a nosotros como iglesia que tenemos que desatar a los Lázaros que resucitan de la muerte espiritual. Amén. La iglesia de Jesús tiene que aprender a desatar para dejar libre a las personas, atados por los demonios, atados por el diablo. Son ataduras de carácter espiritual. Por eso hay personas que no saben que están atados. Un día llegan a que les prediquen el evangelio y entonces empiezan a sentir que hay un impedimento en su vida que no les deja creer, por ejemplo, que les lleva a dudar. Esas son las ataduras que los demonios ponen a lo largo de la vida. Hay personas que viven con ataduras durante toda su vida, y cuando vienen recién a Cristo es cuando son desatadas. Y es un proceso también el desatar a una persona en el nombre de Jesús. Es un proceso que se puede dar inmediatamente o en un proceso más extenso, en donde las ataduras son quitadas. ¿Cómo? Con la palabra. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero a veces la verdad se va recibiendo en etapas, en cuentagotas. Por eso hay ataduras que se traen desde la cuna, desde el vientre de la madre. Maldiciones dadas contra la familia, contra el vientre, contra el feto. En la infancia, ataduras, sucesos que traumatizaron a una persona en su niñez, en su adolescencia, violaciones, cosas que han sucedido, palabras dichas, ¿sí?, que han marcado desprecios, rechazos por parte de familiares. Hoy, como estábamos hablando antes del asunto del bullying en las escuelas, todas esas cosas traumatizan a las personas, las atan emocionalmente y luego permanecen quizás por mucho tiempo en la vida de las personas, y recién cuando vienen a Cristo son desatadas por escuchar la verdad de Dios. Amén.
Por eso es tan importante nosotros que aprendamos a atar y desatar. Es un privilegio dado a la iglesia. Las escuelas no pueden atar ni desatar nada de carácter espiritual. Las universidades tampoco. Los religiosos tampoco. Las personas religiosas no pueden atar ni desatar porque ellos mismos están atados por la religión. Los únicos que pueden atar y desatar en el nombre de Jesús no son los religiosos, sino es la verdadera iglesia de Jesucristo. Personas que han nacido de nuevo, personas que han sido activadas por la fe, que han recibido la palabra liberadora, la revelación de Dios, y entonces pueden discernir de que detrás de estas cosas negativas, enfermedades y situaciones, está el enemigo, que hay que atar y desatar estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, es muy importante que nosotros pongamos esto por obra. La oración es quizás lo más importante para el creyente en las cosas prácticas que hay que hacer. ¿Sabe que orar no es solamente hacer un rezo? Orar no es, gracias Padre, me encomiendo en tus manos. Va mucho más allá. Orar es tener comunión con el Padre. Orar es disfrutar de la presencia del Señor. Orar es adorarle, bendecirle. Pero orar es también resistir al enemigo, atarlo, echarlo fuera. Orar es pararse firme frente a las cosas negativas, impedirlas. Amén. Quizás usted siente que en su vida no ha prosperado nunca y no ha llegado a nada. ¿Por qué sucedió eso? Y bueno, pastor, yo creo que no he tenido la capacidad, no he sido educado, no tuve la posibilidad de ir a una escuela, no tengo preparación. No, nada de eso. Nada de eso. Dios ha puesto un potencial en cada persona. Es Satanás que lo ha atado. Son los demonios que lo mantienen atado. Cualquier persona que se arrepiente y confiesa sus pecados y la sangre de Jesús lo limpia y se bautiza y es parte de la iglesia, tiene toda la posibilidad de desarrollar todas esas potencialidades que Dios ha puesto en su vida, porque va a ser desatado en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a dejar aquí esto. Gloria a Dios. Solo quiero dejarles esto. Aprendamos a usar lo que Dios nos ha dejado. El Señor nos ha enseñado que nuestra oración es muy importante para atar y para desatar. Amén. Si hay preguntas, las puede hacer, puede poner en sus comentarios ahí, querida hermana, hermano que usted está viendo. Entonces, luego con el favor de Dios vamos a responderle. Vamos a hacer una oración ahora. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias por la oportunidad de estar aquí compartiendo tu palabra, Señor. Y también a aquellos que están viéndonos, Señor, a través del video, bendice, Señor, en el nombre de Jesucristo. Atamos al enemigo en el nombre de Jesús, lo rechazamos y lo echamos fuera. Atamos al espíritu de incredulidad, de duda, y lo echamos fuera. Fuera duda, fuera incredulidad. Atamos a la falsa religión, religiosidad, legalismo. Fuera, diablo, en el nombre de Jesús. Desatamos bendiciones en el nombre de Jesús. Revelación espiritual. Desatamos favores de Dios. Desatamos salud, prosperidad, bendición. De todo carácter y de todo tipo. Lo desatamos en el nombre del Señor Jesucristo. Sé libre. Ahora, hermana, hermano, amigo, amiga, sé libre en el nombre de Jesús. Se rompen las cadenas, se rompen las ligaduras del diablo. Todas aquellas ataduras que se traen de la infancia, que se traen de la cuna, que se traen del vientre de la madre, ahora se rompen en el nombre de Jesús. Suelte, demonio, en el nombre de Jesús, esas vidas que están atadas, impedidas, traumatizadas, insensibilizadas. Fuera, diablo, en el nombre de Jesús. No tienes derecho ahora. Te reprendo, te ato, te echo fuera.
Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, porque declaramos salud. Reprendo la enfermedad y la ato, la echo fuera de los cuerpos, fuera de la enfermedad, fuera de las arterias, de la piel, de los huesos, fuera en el nombre de Jesucristo, fuera del aparato respiratorio, digestivo, fuera de los órganos internos, fuera de la mente, el cerebro, fuera de ojos, infecciones, fuera en el nombre de Jesucristo, te ato infección, fuera en el nombre de Jesús. Fuera de pies, piernas, fuera ahora, se enderezan huesos, reprendo deformidades, hernias, sobre huesos, fuera en el nombre de Jesús, los ato, los reprendo, les doy orden ahora por el poder de la palabra de Dios y en el nombre de Jesucristo. Suelta diablo, suelta demonio, en el nombre de Jesús, espíritu que causa dolor, angustia, agonía, depresión, fuera en el nombre de Jesús. Aleluya, gracias. Declaramos salud. Los atamos a los espíritus que deprimen, que angustian, que desesperan, que causan ansiedad. Fuera en el nombre de Jesús. Están atados ahora, fuera de esa vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu liberación, por tu salud. Gracias, Señor, por la salvación, porque declaramos salvación en aquel que hasta ahora no ha creído, pero ahora está creyendo y confesando el nombre del Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir con nuestros videos, así que te invitamos a seguir sintonizándonos y viendo estos videos de instrucción. Dios te bendiga.